Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Otro día más de Puerto Madryn, recorriendo acá el Boulevard Brown. Ya mostramos gran parte de este lugar en el video anterior, que si no lo viste te lo súper recomendamos. Y lo que nos propusimos hacer hoy es cargar agua caliente, el mate y salir a dar una vuelta, a recorrer algunos puntos que nos han recomendado. Está haciendo unos 20 grados, está el sol, pero el aire está fresco. Ya estamos en época de que empieza a refrescar, estamos en el mes de marzo. Tenemos amigos que están ahora actualmente en Ushuaia y está nevando. Nos vinimos para el lado del norte, como quien dice, más precisamente cerca del muelle grande. El muelle chico es donde está la prefectura, que es aquel, el que se puede caminar, que lo mostramos en el anterior video. Y nos habían comentado sobre este naufragio. Ahora podemos ver de más cerca y tocar el Colomba. Por la información que pudimos leer y los estudios que hicieron, llegaron a la conclusión que este barco transportaba sal y encalló acá en el año 1935. O sea que tiene, si los cálculos no me fallan, más o menos 88 años, 80 y pico. Puede fallar, dijo Tuzán. Me voy a acercar muy poco para mostrarles, porque son dos cosas: una, hay mucho viento, y otra, tengo ya un poco de miedo a las alturas. Pero la vista es espectacular y la cantidad de autos, camionetas, combi, colectivo que hay. Y con el ventarral y todo y el frío, están tomando sol. Están tomando sol y hay gente en el agua. ¡Ay! Me llené de arena. A ver si puedo parar la moto, el viento es infernal. A ver si acá se queda. Sí, ahí se va a quedar. Estamos altos, ¿no? No, mirá lo que son los acantilados eso. Estaría bueno para sacar el dron, pero con el viento lo vamos a perder. Ya tuvimos un percance el otro día con el viento, una ráfaga nos los dio contra un poste. Por suerte zafó, solamente dos hélices se rompieron nada más. Toda esta playa se llama Playa Paraná y en esta zona nos habían comentado que se puede venir a acampar. A ver si podemos bajarla a la playa. Miren, allá arriba estábamos recién. Todo lo que bajó de golpe en una sola curva. La cantidad de motorhome. Todas re chu, recontra chu, sacan la mesita, todo. Claro, tenés todo. Nosotros no tenemos nada. Tírate hacia adelante, técnica. Mentira. ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¿Te subiste en serio? ¿Qué no veo que esa? Cross con los alcochos. Tengo sentimientos mezclados. Tira. No. Saco pezuña. La dio los cachetes. No, debe venir re fuerte acá. Ay. Yo hago más ruido porque le agarran la sangre. No, mira. De arriba se chistoso. Nos vamos a caer acá. ¡Vamos, perro! No. Pará. Pará.
mucha arena. Desbloqueamos una nueva provincia, no. desbloqueamos el caminar por playa y ahora desbloqueamos a la IBR pistera. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ay, nos vamos a caer acá! ¡Ay, qué cansancio! ¿Y vos atrás? Sí. Saca la cocho que hay en ti. Saca. Agárrate, agárrate, acá tengo más. ¡Oh! ¡Cascazo! ¡Ay, no! ¡Qué acelerado! Levantá los brazos, gracias, muchas gracias, gente. Si te parece, Mepa, que es un lugar lindo para mate. Sí. No sabíamos bien dónde íbamos a tomar, pero sí nos llevamos por las dudas. Porque te da ganas de encontrar otro huequito para ir a tomar unos mates, pero como decís, acá está lindo y seguramente que más arriba, donde vamos a seguir yendo, va a estar más lindo. Seguimos camino, todo ripio, creo que son unos 6 kilómetros más adelante. Nos comentaron que hay una lobería. Se me fue la moto, se me fue. Una boludez, se me fue. O sea, no sé. Se me fue. Ah. Ah. Ahí está. Uy, se dobló El pedalín. el pedalín. Ahí está. Ah, pensé que se había No. meter. No. No te duele nada, ¿no? No, porque yo alcancé a... ¡Oh! No puedo hablar, o sea, mucho que hay. Ay, Dios, alcancé a poner el pie y pegar el saltito. No, esto es imposible. Dios. Es medio parecido la sensación de cuando veníamos ahí por Bahía Creek por la ruta 1, que nosotros salimos del Cóndor, de Viedma, por la ruta 1 hacia San Antonio Este, todo por el Ripente, te encontrabas con bajada así, te encontrabas con el mar de golpe. Qué bonito, que dice a Punta Loma. Acceso Atención. a la reserva, lobería. Punta Loma. Lo que no sé si es de paga o gratuita, si tiene horarios, reserva Faunística, provincial provincia. Punta Loma. Welcome. Bueno, me mando. Pasamos la oficina ahí del guardafauna, no salió nadie, tocamos bocina y si ya no escucha la cocho bocina. No, ¿eso se escucha o se escucha? Pero bueno, vamos a seguir el camino. Allá ya parece, son hay unas banderitas. banderas y parece que hay como un mirador. Qué bonita vista. Miren lo que es. Allá a lo lejos, no se va a alcanzar a ver con la cámara, pero está la ciudad. Mirá, allá la baliza. Sí. Con lo primero que nos encontramos, aparte del Gran Vientos, huesos de ballena y el primer puesto de guardafauna de 1966. Toda una estructura de madera que sigue en pie. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá lo tenemos mucho más cerca de lo que fue cuando estuvimos en la lobería allá en Viedma, que estaban como a 60 metros de distancia y lo tenías que ver sí o sí con los largavistas o binoculares. Lo que tiene de bueno esto, que me gusta mucho más, por ejemplo, que el anterior que vimos, ¿dónde era? En Lobería, en la Viedma. Lobería. En Viedma justamente es esto, que están muchísimo más cerca y es más, los podés ver bien interactuando, bien en el agua. Nos retiramos de Punta Loma, hermosa
a la lobería acá. Muy lindo porque los pudimos ver de muy cerca, como pudieron ver. Aparte vimos que disfrutaban el agua terriblemente, el sol, la piedra, todo. Así que estuvo espectacular, me encantó. Ahora el siguiente punto es el Cerro Avanzada. No sé si es Cerro Avanzado o Cerro Avanzado. Creo que es Cerro Avanzado. Me parece que está casi a 2,5 kilómetros de acá por este mismo camino. Nos dijeron, nos recomendaron un montón que teníamos que ir a conocer ese lugar. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué serán los Cerros Avanzados? ¿Eso? ¿Hay alguna cartelería, algo? No. No hay nada. Eso deben ser los Cerros Avanzados, calculo yo. Yo calculo que sí. ¡Qué bonito! Otra vez. No encuentro otra palabra, la verdad. Muy, muy bonito. Otro lugar que si vienen para Madrid tienen que conocer. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Nos dimos cuenta que es todo un circuito para motos enduro, bici. ¿Dónde nos estábamos metiendo? En el medio de nada acá. Lo que yo sí quiero investigar un poco. Vaya, sea libre, corra. Corra. Si ella se fue a investigar, yo me voy a investigar también. ¿Por qué no? Está espectacular el lugar este. Me pinché. Espectacular. Mira dónde va. Esa. Y hay un silencio espectacular. Se me va la zarigüeya. Está mortal. Nuevo día. Tenemos que cargar combustible para ir a otro punto que nos recomendaron un montonazo, casi que nos amenazaron. No se pueden ir de Puerto Madryn si no conocen este lugar, si no conocen Puerto Pirámides en la península de Valdés. Así que cargamos combustible y vamos hacia aquellos lados. Estamos sobre la ruta 1. Para ir a la península se puede ir por dos caminos, al menos lo que vimos nosotros. Uno es por donde estamos yendo ahora, la ruta 1, y creo que después se empalma con la ruta 2 y ahí hasta la península. Nosotros nos vamos a desviar un cachito y vamos a ir por la ruta 42, que es todo de ripio, todo al borde del mar, donde hay un montón de playas, lugares que nos llamó la atención para pasar. Crucemos los dedos de que no esté muy serruchada. Y que no pase lo de ayer, que no compremos terreno por esos lados. Bien. Y también para hacer algo distinto. Y el clima acompaña, está haciendo como 25 grados, hay vientos de 20 kilómetros, lo que sí las rachas están entre 25 y 30, pero no van a superar hoy los 40 kilómetros hasta después de las 6 de la tarde, así que vamos a andar bien. Esperemos. Sí, todo puede cambiar acá. Comienza el ripio. El mar se nota que está re tranquilo, nada que era lo que estaba ayer, que estaba picado, que había un montón de viento. Y el ripio parece bastante tranquilo, igual no hicimos ni 300 metros. Shh, no digas nada. Nos recomendaron que conozcamos este lugar también, que es el Doradillo.
Una playa donde se puede hacer también avistamiento de ballena en época que están las ballenas. No estamos en época de ballena. A ver. Dejamos la IBR a la sombra. Lo que sí, nunca nosotros le pegamos el clima con la vestimenta. No, igual está bien, porque el sol está quemando mucho y si hubiéramos venido de corto, nos vamos a pelar como chancho. Tenían razón todos los que nos dijeron que teníamos que venir por esta playa. Está linda, está muy linda, aparte es más arenosa. Un señor solo ahí metido, nadie más. Miren lo que es. Como bichos curiosos, nos llamó la atención que de lo lejos veíamos como unas cuevas. Sí. Pasá agua adelante así se ve la dimensión. Si ya si no me daba. Ah, la baranda te la debo. Y el mosquerío. La cantidad de moscas que hay. No. Es nauseabundo. Pa. Vení acá, Concho, te va a hacer mal eso. Por este lado hay otra. Ah, no. Sí. Ah, sí. Ah, está mucho más profunda. La cantidad de moscas que hay. Seguimos camino, quedaríamos a pasar el día, pero bueno, el destino de hoy es otro y la idea era recorrer la costa esta y llegar a Puerto Pirámide. Ahí tiene otro punto, si no lo conocen, cerquita de la ciudad de Madryn para venir a conocer. Y nada, recalcar como siempre, a mí me gustan más las montañas, hermosa la playa, pero a mí me gusta mucho el tema montañas. Y sí, montaña y río. Ay, mirá cuando andemos por el norte, cuando andemos subiendo por la 40, por la cordillera. Ni me digas. Perri. Otra baliza, punta flecha. Claro, este vendría a ser el mirador cuando las ballenas están en épocas de mucho amor. Vienen a esta parte y acá se pueden ver. Y allá que un puesto de información. No, un puesto de guardafauna. Sí, guardafauna. Qué clarita que es el agua. Espectacular. Te digo que ella quería tomar mate en todos lados. Pero unos mate acá mirando las ballenas debe ser espectacular. Ah, mirá lo que es la playa esta. Claro, tenés por todos lados ahí acá. Por todos lados. Sinceramente tenés que venir, no sé, un año acá a Madrid. Porque tenés montones de lugares diferentes para poder conocer, disfrutar. Punta Meguino. A ver, ¿de qué se trata esta? Recién nos acabamos de cruzar con unos guardafauna, con una patrulla, con 2 guardafaunas adentro, que nos advirtieron que tengamos mucho cuidado con dejar las cosas en la moto, las camaritas, celulares o cosas abiertas, porque bueno, está jodida la cosa. Está complicado. Sí, ser más cuidadoso. ¡Ah, la mierda! Ay, qué feito está esto. A ver. Oh. ¿Yo siento olor asado o estoy loca? No, ¿qué hora? ¿A dónde? Le choreo el asado a esta altura. No.
impresionante. No hay otra palabra. Es la vista panorámica que tenemos acá. Miren lo que es ahí los acantilados. Y encima, si llegás a primeros puestos, como están acá esta familia, te armás tu mini playa privadita. Acá podemos ver que hay más gente. Miren, se armaron. Puedes bajar todo por ahí. Yo supongo que esto, cuando está la marea alta, se debe tapar gran parte de todo esto. La señora aprovechando la sombra de la camioneta de alguna de las familias que están acá abajo. Sí. Hace mucho calor. Si nos ven nos rajan. Nada, no creo. Pero sí, hace mucho calor. Otro lugar que les recomendamos para venir. Yo creo que acá la estrategia de todos estos lugares y los que nos faltan es venir temprano. Y hay que ver en época de turismo alto, a ver cómo está. Seguimos camino, que todavía nos faltan 68 kilómetros. No. Ay, los pulmones. Hola. ¿Trabaste bien el agua? Sí. Cerro Prismático, vimos el cartelito ahí atrás. Casi que lo pasamos de largo. Mirá Son impresionantes las vistas de acá. cómo bajó la marea. Cerro Prismático, este debe ser. Ay, 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 ay. No, acá dobla, acá dobla, acá dobla. Sí, es que me da mucha... Ya sé, no te vas a tirar, pero me da impresión. Ah, hay una bajadita, Yacochu. Ni se te ocurra, o sea, yo me quedo acá arriba y vos, sé libre. Muy lindo. Sí, asfaltito. No hay nadie. Usted está ingresando a la península de Valdés, decía ese cartel. Área protegida, península de Valdés. Tasa de ingreso diario por persona, tarifa general 2.800, nacional 1.300, provincial 500. Nosotros sería 1.300. Toma mate. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenidos a Península Valdés. ¿De dónde son? Bragado, provincia de Buenos Aires. Bien. Permítame alguna acreditación y me van a abonar 1.300 cada uno. Bueno, 1.300 pesos cada uno, 2.600 a la fecha del 2023 de marzo. Y estos son los primeros guanacos que estamos viendo de que entramos a la zona. Mirá, hay guanacos. Cuidado. Y pasan a fondo, ahí tenés. Pasa despacito, animal de Dios. Sí, los terminan asustando. Ay, ¿ves? Ahí los terminaron asustando. Ay, cómo salta. Llegamos. Puerto Pirámide es el único pueblito que hay acá en la península y hasta acá llega el asfalto. Ya después los otros recorridos son totalmente de ripios y camino hasta de 70, 80 kilómetros para llegar a algún punto así de interés. No. ¿Y acá? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? Y ahí debe bajar a la playa. Está lleno, mira. Sí. No está corriendo tanto el viento acá. Por lo menos lo que estoy sintiendo ahora. Ay, no. Está repleto de gente. Sí. Bastante. Bastante. Y tiene como, a ver, dentro de las playas que hemos visto, es como una playa pequeña. Así que esto en temporada debe estar uno al lado del otro. Vamos hasta aquella punta donde están los motorhomes. Sí, vamos hasta allá a recorrer. Buscamos algún lugar con sombra para almorzar, que todavía no almorzamos nada. No, yo voy a sacar las patitas al aire. Digo, es lindo. A ver, ¿se ve lindo? Sí.
pero prefiero 1000 veces las playas que veníamos anteriormente, que éramos 4 personas, incluyendo nosotros. Sí, claro. O sea, está bien, por ahí acá no estás en el tema, no estás dentro de la península, pero yo qué sé. No sé, mucho amontonamiento. Exacto. Al gusto nuestro, ¿no? O sea, hay gusto para todo. Claro, el nuestro no es tanto amontonamiento. Pero mira lo que, o sea, 1000 veces lejos, no sé, me quedo con otras playas. Sí. ¿Qué pasa, che? ¿Querés No, la sanguchito? comida no. Encontramos esta sombra, o sea, debe haber muchas más, pero no. El hambre no daba para más. Y cuando comes algo levanta los humores, no es que estemos de mal humor, ojo, No. sino que estamos cansados. Pero estamos así de tener... Unos mates con unos ricos sándwiches de fiambre ¿Fiambre? y después vamos a ver si recorremos algo. O sea, algo vamos a hacer. Sí, y sí, algo vamos a recorrer de la ciudad, dejaremos las cosas y iremos caminando, no sé. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, nos venimos para la popular. Vamos a hacer un poco de Sí. sociabilidad. No, ahora después del mate y los sanguchitos ya son otros años. Y hay más gente todavía. Hay dos acá. Ahí está, mirá. Hermoso poder ver nuevamente pingüinos, ya lo habíamos visto allá en Madrid, en el muelle. Más cerquita. Sí, ahí están, encima son re curiosos porque pasan por al lado, abajo del acantilado y te empiezan a mirar. Y nos habían dicho que vengamos para este lado, que era una especie de mirador, porque de acá se puede ver el acantilado, los acantilados mejor dicho, y que supuestamente acá estaba uno que tenía forma de pirámide, que por eso lleva el nombre, lo cual no sabemos si es así, no sabemos si es ese o cuál será de todo esto o lo que están allá en el fondo, pero nos habían dicho que uno tenía forma de pirámide. No tiene mucha... Este puede ser de acá arriba. ¿Este? No. No, mirándolo yo con todas las ganas de acá arriba. Póngale el entusiasmo. Pero yo creo que la mejor parte, para mí lo que más me gusta es esta imagen. Esta sería la postal. Obviamente que hay un montón de otros lugares para recorrer. Esto es totalmente inmenso, pero hasta ahora de lo que vi más lindo, sacando a la Cocho, el pingüino, es esto. ¡Ah, ¡Perry! Cocho! Con esta imagen de fondo, con la gente disfrutando del agua, chapoteando, algo que nosotros todavía no hemos hecho, pero no perdemos la Lo fe. vamos a hacer, lo vamos a Tenemos todo el tiempo por delante para poder mojar las patas en el agua. Un poquito más, Sí. tenemos que... Un poquito más que las patas. Las rodillas, Sí, las vamos de a rodillas. poco. Ojalá se esté escuchando ¡Ay! el viento. Es terrible el viento que se está empezando a levantar. Hemos recorrido bastante de Madrid en lugares que no han recomendado muchos de ustedes, así que muchas gracias por esas recomendaciones y síganos haciendo recomendaciones, los pueden hacer a través de las redes sociales, que nos encuentran como Como a Cocho Viajeros en Instagram y en Facebook, estamos también en Instagram y en Facebook estamos diariamente, así que pueden ir viendo como el día a día nuestro. Claro, porque los videos van mucho más atrasados de lo Sí. que es el tiempo real. Nosotros nos despedimos de acá, de Puertos Pirámide, específicamente de la península de Valdés. ¿Dónde nos veremos próximamente? No sabemos, pero lo único que sabemos es que seguimos bajando, seguimos hacia el sur, seguimos firmes hacia Ushuaia. Recordarles, como siempre, que los queremos mucho, pero mucho. ¿Y dónde nos estamos viendo a Cocho? En un próximo video, Perdidos por Argentina.